Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 55 del curso de jQuery. En este tutorial vamos a iniciar nuestro pequeño proyecto final donde vamos a construir un módulo CRUD, que son las siglas en inglés de Create, Read, Update and Delete. Este módulo básicamente, si lo traducimos al castellano, nos permite crear, leer, actualizar y eliminar registros de una base de datos. Básicamente las 4 operaciones fundamentales que existe en cualquier sistema de información. Y esto lo vamos a hacer utilizando jQuery y utilizando Ajax. Así que va a estar interesante este proyecto, no te lo pierdas. Y bueno, vamos a describir un poco el proyecto, lo que tiene. Por ejemplo, estamos viendo una tabla donde se nos muestra todos los registros que tengamos en la base de datos. En este caso estoy utilizando MySQL para la base de datos, donde he creado una base de datos llamada prueba que posee una tabla llamada usuarios. Y en esta tabla tenemos los siguientes campos. Ustedes pueden modificarlo, pueden ampliar, pueden cambiar la tabla o pueden agregar otra tabla. Esto dejo a la iniciativa de ustedes. Bueno, este módulo nos permite, como dijimos, hacer el CRUD. Nos permite agregar registros. Acá tenemos un formulario donde vamos a poder agregar registros, y si seleccionamos a un usuario y vamos a poder recuperar los datos de este usuario para poder cambiarlos y actualizar también en la base de datos. También tenemos la opción de eliminar, que nos permite eliminar un registro y se nos muestra una ventana de confirmación donde nosotros vamos a eliminar o cancelar esta acción. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ir a nuestro editor de texto, Sublime Text. Lo primero que vamos a hacer será crear la parte de la interfaz de usuario, básicamente lo que el usuario va a ver. Entonces vamos a empezar creando un nuevo archivo. Vamos a New File, vamos a guardarlo. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Yo voy a colocar proyecto CRUD. Vamos a guardarlo con la extensión .php. Con esto quiere decir que ya debes tener instalado un servidor web en tu computadora. Puedes usar XAMPP, puedes usar WAMP, MAMP, puedes usar AppServer o cualquier otro servidor que tenga soporte para PHP y también tenga soporte para MySQL en cuanto a la base de datos. Si ya lo tienes instalado, pues asegúrate de que esté funcionando. Bien, lo voy a guardar. Y en este archivo, como va a ser el archivo principal, el archivo que estamos viendo, vamos a crear una estructura básica de un documento HTML, como lo hemos venido haciendo a lo largo del curso. De la siguiente manera, como tengo acá ya la estructura, tengo ya importado lo que es la hoja de estilos de jQuery UI, y también tengo la librería principal de jQuery y también la librería de jQuery UI. Vamos a utilizar esta librería de jQuery UI para la parte de los diálogos, para agregarle un poco de mejor estilo a nuestra página. Bien, ya tenemos la página. Vamos ahora a tener que crear los demás elementos. ¿Qué es lo que tiene nuestro diseño? Tiene, por ejemplo, un título, tiene un botón y tiene una tabla. Entonces vamos a empezar creando lo que es un contenedor, el cual va a contener a la tabla y también a los demás elementos. Para esto vamos a hacerlo utilizando un div. A este div le vamos a asignar una clase, que es la clase UI Widget, que simplemente es para dar un mejor estilo a el contenido. Así que damos en tabulación, ya tenemos nuestro contenedor. Y dentro del contenedor vamos a crear una etiqueta center que nos va a servir para alinear el encabezado al centro. Dentro de la etiqueta center vamos a crear un título utilizando H1. Acá vamos a colocar proyecto CRUD jQuery. De esta manera ya tenemos el título. Vamos a añadir lo que es el botón. Así que vamos a hacerlo utilizando un enlace. Vamos a utilizar etiquetas A y acá dentro del enlace vamos a colocar un numeral
que sirve para que el enlace no nos guíe a ningún lado. Y vamos a asignarle un ID de identificación que vamos a colocar, por ejemplo, nuevo. Y dentro del enlace vamos a colocar agregar. Y si guardamos y actualizamos, vamos a ver que ya tenemos el título y vamos a ver que nuestro enlace ya está, aunque no está alineado al centro. Entonces lo vamos a alinear fácilmente. Vamos a agarrar este center y vamos a cerrar acá al final, cosa que a los dos elementos los va alineando al centro correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer será crear una estructura básica de una tabla. Así que vamos a volver y después del center vamos a crear aquí la tabla. Así que agarramos table, vamos a añadirle una clase a la tabla, que vamos a ponerle también tabla, de esta manera, y vamos a hacer que se alinee también al centro. Para esto utilizamos align center. Y dentro de la tabla vamos a crear las etiquetas del encabezado. Para esto vamos a utilizar el thead, que le vamos a poner también una clase yGetHeader. Esto para añadirle solamente un estilo. Y dentro de esto vamos a crear una fila, un tr, y dentro del tr vamos a crear los diferentes ths o cabeceras que va a contener nuestra tabla. De la siguiente manera, tenemos un encabezado que es el ID, donde se mostrará el ID del usuario, el nombre, el apellido, el teléfono, el email y también las operaciones. Con esto tenemos ya listo la parte del encabezado. Si vamos actualizando, vemos que ya tenemos el encabezado de nuestra tabla y ahora vamos a hacer la parte del cuerpo. Así que después de este head vamos a crear el tbody. El tbody también le vamos a asignar una clase. De esta manera ya tenemos el tbody y dentro del tbody es donde vamos a mostrar todos los registros de la base de datos. Esto lo vamos a hacer en el siguiente tutorial, donde ya lo vamos a hacer utilizando PHP de una manera dinámica. De momento estamos creando solamente la estructura de nuestra interfaz. Después de nuestro contenedor vamos a ir creando ahora sí los formularios y la ventana de diálogo. Vamos a ir creando los formularios que nos van a permitir, por un lado, agregar usuarios y por otro lado editar usuarios. Como estos formularios están contenidos dentro de una ventana de diálogo, vamos a tener que usar también un div para contener el formulario. Así que creamos un div que le vamos a asignar un ID que vamos a colocar, por ejemplo, agregar. Tenemos el div. Este div básicamente será la primera ventana de diálogo, donde vamos a mostrar un formulario que nos va a permitir agregar usuarios a la base de datos. Vamos a colocar un párrafo que vamos a poner una clase también que será título, y vamos a poner también un contenido, por ejemplo, todos los campos son requeridos. Ya tenemos también un texto agregado a esta ventana de diálogo. Lo siguiente que vamos a hacer será crear un formulario que también tenemos que asignarle una ID de identificación. Vamos a llamarla formulario. Este formulario no tendrá ninguna acción, solamente el ID, ya que la información lo vamos a enviar utilizando Ajax. Y dentro del formulario, para agregarle un poco de estilo, vamos a crear un field set. Un field set que más adelante, con hoja de estilos, vamos a poder personalizar. Dentro del field set vamos a ir creando todos los campos que necesitemos para nuestro formulario. Siempre vamos a crear lo que es el label, que será en este caso usuario, el primer campo, y vamos a crear un input y el nombre será usuario. Vamos a añadirle una clase para darle un estilo también. En este caso vamos a utilizar la clase de jQuery UI. Con esto ya tenemos el primer campo.
vamos a crear los demás campos que falten. De la siguiente manera ya tenemos todos los campos que va a requerir nuestra aplicación. Con esto ya tenemos nuestro formulario para registrar ya prácticamente terminado, y vamos a copiar este mismo formulario para lo que es editar usuario, y vamos a cambiarle el ID. En vez de agregar va a ser editar. Lo demás se mantiene. También tenemos que cambiar el ID, vamos a colocar formulario 2, y los demás campos se mantienen, salvo el último de password, donde vamos a colocar nuevo password. Esto sí se decide cambiar la contraseña del usuario. Con esto también ya tenemos nuestra ventana de diálogo con el formulario para poder por un lado recuperar de la base de datos la información del usuario y llenar el formulario. Todo esto lo vamos a hacer con Ajax. Lo siguiente que vamos a hacer será crear otra ventana de diálogo para el mensaje de confirmación para eliminar. Así que para esto vamos a crear también un div. Le vamos a asignar un ID, por ejemplo diálogo, y le vamos a asignar un título, un title, que va a actuar como el título de la ventana de diálogo. Y acá vamos a colocar entre signos de interrogación, y dentro vamos a colocar un párrafo. Vamos a colocar un párrafo con texto, por ejemplo el usuario de la base de datos. Este es el texto que se va a mostrar en la ventana de diálogo, y con esto prácticamente ya tenemos listo lo que es la interfaz del usuario. Al menos ya tenemos toda la estructura necesaria. Nos faltaría mostrar los datos de la base de datos. Esto lo vamos a hacer en el siguiente tutorial utilizando PHP. Si guardamos y actualizamos, vamos a ver que ya tenemos acá los formularios. Por defecto se muestra todo este contenido, pero una vez que utilicemos jQuery y utilicemos lo que es el método dialog, se va a ocultar todo este contenido. Bien amigos, hasta acá llegamos en este tutorial. En el siguiente tutorial seguimos con más del proyecto.